Hola, te saludo con el gusto de siempre y en esta ocasión revisaremos este video de microenseñanza, el cual se titula Cosas que debemos evitar al redactar nuestro documento recepcional. El objetivo del presente video justamente es que puedas tú identificar algunas orientaciones que te pueden ayudar en la redacción de tu documento recepcional y que obviamente debes de evitar para lograr con éxito esta tarea. Es conveniente enfatizar que la elaboración del documento recepcional es un proceso formativo y que solamente se puede lograr cuando el estudiante y el asesor cuentan con las orientaciones que a continuación les mencionaré. Pero al mismo tiempo, es necesario evitar algunas prácticas que generalmente se incurre y restan carácter formativo a nuestro documento recepcional. En esta ocasión, te presento y te doy a conocer 4 aspectos importantes que debemos de evitar al momento de redactar nuestro documento recepcional. El primero de ellos es convertir el documento recepcional en la actividad principal del último grado de la licenciatura. Esto significa que debemos de considerar que los propósitos formativos del último tramo de formación en la normal o en la educación superior no solamente se centra en la redacción de un documento recepcional, sino que debe de existir una combinación de actividades como lo es el trabajo docente en las escuelas donde se practica, el diseño de propuestas didácticas y sobre todo el análisis de algunas experiencias en la escuela. Y justamente estos 3 aspectos nos van a dar pie y nos van a dar los elementos para que nosotros podamos redactar nuestro documento recepcional. Así que no olvides que debemos de hacer una mezcla de estos 4 elementos, que son, y repito, la práctica o el trabajo docente, el diseño de propuestas didácticas, el análisis de la experiencia y justamente la redacción de nuestro documento recepcional. Un segundo aspecto que debemos de evitar es exigir a los estudiantes minuciosos protocolos de investigación para justificar o aprobar la realización de sus documentos. Como se indica en estas orientaciones, el documento recepcional es un ejercicio intelectual que requiere rigurosidad, sistematicidad, coherencia y fundamentación de las afirmaciones que en él se expresan. Sin embargo, este ejercicio se lleva a cabo de una manera flexible y personal, lo cual no le resta importancia al documento recepcional, sino que exige una autenticidad por parte de quien lo elabora, más que sujetarse a reglas estrictas de un protocolo o un modelo establecido por la institución. Es decir, se trata pues de redactar un documento donde nosotros podamos vertir nuestra experiencia acerca del trabajo docente y no solamente con cumplir un protocolo de investigación que plantean algunas universidades o algunas escuelas normales. Entonces, en estos documentos recepcionales se debe de caracterizar por ser flexibles, personales, abiertos y propositivos. Un tercer aspecto que debes de considerar al redactar tu documento recepcional es ubicar la elaboración del documento hasta los últimos meses o semanas del año escolar. Es decir, no debemos de dejar que esta elaboración del documento se vaya hasta el final del semestre, hasta el final del ciclo escolar. ¿Por qué? Porque entonces ya no estaríamos cumpliendo con el carácter formativo de este documento recepcional. Como lo dicen estas orientaciones, el estudiante debe de iniciar la elaboración del documento una vez que selecciona el tema específico y lo ubica en una línea temática que establece la escuela normal. Además, esto nos va a llevar a que nosotros podamos tener ya las condiciones al inicio de nuestro taller de diseño de propuestas y de elaboración del documento recepcional para poder contar con los insumos necesarios en esta redacción. Recordemos que esta redacción o elaboración del documento recepcional no solamente se va a llevar en el taller que estamos desempeñando o desarrollando en la escuela normal, sino que también tú como estudiante debes de hacerlo en casa, debes de utilizar cualquier espacio y sobre todo debes de aprovechar la asesoría y la disposición de tu asesor o director de documento recepcional. Un último elemento que debemos de considerar es identificar al documento recepcional que se propone con otras modalidades solicitadas como requisito de titulación. Ojo, no copiar, no considerar la misma estructura del documento recepcional con otras opciones de titulación de otras escuelas o de algunas universidades o normales, como lo puede ser la tesis,
la tesina, la memoria, el informe de propuesta pedagógica. Repito, no debes de confundir la estructura del documento recepcional con estos tipos de titulación que te acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque justamente estos elementos o estos tipos de titulación que te acabo de mencionar nos han demostrado que obligan a los estudiantes a copiar o a transcribir textos íntegros de otros autores, o bien hacen una simple descripción de una escuela, de las prácticas o de las actividades sin incluir lo que caracteriza al documento recepcional, que es la reflexión, el análisis y la argumentación de sus ideas. Entonces, aquí te dejo estos 4 aspectos o estas ideas que debes de considerar para poder tener un documento recepcional exitoso y que sobre todo te permita a ti hacer una reflexión, un análisis y una propuesta acerca de la práctica docente y de ese problema que identificaste en la fase de descripción del planteamiento del problema. Me despido de ti y te envío un cordial saludo.